una reacción que no me hace más que buscarlo. Y la verdadera conversión es ese encuentro de yo criatura creada por Dios. Al encontrarme con Él ya no me puedo separar más de Él. Perfectamente, imperfectamente, idóneamente para uno, o no idóneamente para otro, porque yo lo he visto en campesinos muy humildes que en expresiones muy sencillas, ellos viven su conversión y buscan al Señor. Entonces, eso es lo que la fe nos hace ser. La fe da una respuesta a Dios y el hombre de fe en esa respuesta a Dios no deja de buscar a Dios a pesar de las caídas. Así Es es. el primer parrafito que está allí y eso lo llevamos inscrito en el corazón. De Y hecho, también me gusta recordar, aparte de que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, hay virtudes espirituales no palpables, no concretizables que recibimos en nuestro bautismo. Por eso es importante recordar nuestro bautismo, porque ahí recibimos fe, esperanza y caridad. ajá. Y, y somos llenados de la gracia de Dios. Y es Entonces que, comenzamos intelectualmente a ver esto, pero una vez que nosotros comenzamos a arañar, porque nunca podemos dimensionar la grandeza de esto, se hace el viaje de la cuarta, de mi cerebro a mi corazón. Entonces comienzan estas virtudes a trabajar y el Espíritu Santo entra y las va trabajando y va como quien dice moldeando ese barro de que Dios me hizo o nos hizo a todos y lo perfeccionando. sí, Y ya, de que ahora le toca a Marisa o a May. de hecho, todo esto me recuerda a la parte esa de cuando Dios habla de las parábolas y habla de la parábola esta del tesoro escondido. Cuando uno logra encontrar ese tesoro, eh, es donde uno empieza a dimensionar todo eso. Pero bueno, Marisa, Meilín, Y Julio, no, él dice esa parábola, vas y vende todo lo que tiene claro, para comprar el tesoro. ¿Qué yo vendí? Mi vanidad, mi soberbia, mi deseo de estar en constante cosas en relaciones del mundo y uno se va despojando sin dolor y sin ningún sentimiento de pérdida, sino más bien de ganancia, claro. ¿verdad? Maylin nos iba a decir algo. Sí, May, sí, sí, sí. ¿Qué tal? Buenas noches. buenas Eh, noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, eh, digo, hay algo que es una duda que he tenido de hace mucho tiempo, porque si bien es cierto, pues todos pues, profesamos la fe, fuimos bautizados, vamos a decir en su mayoría en las familias. Les puedo hablar de mi caso, que cuando yo desde pequeña pues fui criada, estuve en colegios católicos, me cuidaban las hermanas pues del internado del colegio. Tuvimos esa formación bien fuerte. Sin embargo, llega un momento de la vida eh, que nos desviamos, ¿verdad? Nos desviamos, no sé por qué, uno joven cree que va a, no sé, a recorrer el mundo, que uno se siente autosuficiente, que uno puede solo, y uno se aparta de Dios a pesar de que fuimos criados con esos valores, eh, con toda esa fe, con todas esas enseñanzas. eh, Llega como un periodo de tiempo que, ¿por qué nos alejamos? ¿Por qué nos dejamos llevar por el mundo a pesar de que yo traiga esa Yo, formación? Yo por lo menos, o sea, lo puedo decir por mí y también después por mis hijos, porque igualmente llegó el momento en que llegaron, igual quise pues formarlos en esa fe y demás,
pero llega un momento que crecen, se van y empiezan a hacer su vida y pasa lo mismo, o sea, como que es un ciclo que se repite y llega después un tiempo en que nosotros regresamos, atribulados por las cosas de la vida, como que ya abatidos, entonces buscamos a Dios nuevamente. O sea, ¿por qué nosotros, los seres humanos, hacemos esto? Es que somos, sí, somos cabezones, cabezones. A mí me decía eh, mi esposa, es que cabezón que eres. Y sacaba una cinta métrica. Cuando yo estaba metiendo mucho la pata y todo, sacaba una cinta métrica y me decía, venga para ver una cosa. Y entonces me ponía la cinta métrica aquí en la cabeza y me decía, ves, es que eres cabezón, es que eres cabezón. Y esa es la realidad en la que vivimos. O sea, llega el momento en donde nos sentimos con algún poquito de fuerza, con alguna habilidad, alguna cosa, y creemos que somos los dueños de eso. Y no somos dueños de nada. O sea, ese es el problema, que creemos que somos dueños de las cosas y no somos dueños de nada. Todo es prestado, todo es dado. Y hasta que uno no entiende eso, es que no cae en la cuenta de que, de que todas esas cosas, como dice por ahí el Salmo, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Así Afor- es, así es, Afortunadamente Dios Francis. nos sigue buscando, Ahora en el camino, así es. sí. Pero eso, ¿qué te digo, Noa? En el camino de la fe, a veces es necesario tener esos momentos y Sí, Dios los permite para algo, a veces Dios porque lo permite en para que uno ese caiga en la camino cuenta, es donde sí. nuestra fe se va fortaleciendo. Ahí es donde realmente tú te vas fortaleciendo en tu fe. Y es importante no menospreciar los momentos en que nos debilitamos o que nosotros somos los peores jueces de nosotros mismos, ¿no? Y no es que te saliste del camino, es que estás en un proceso de camino. Yo lo siento así y hasta en la misma vida de los santos también ha ocurrido. De hecho, Es mi manera de pensar el y punto 13 el que no habla. cae es porque no está en el camino de la fe. Claro, el numeral Sí, 29 precisamente menciona ese alejamiento que casi todos tenemos, pero el numeral 30 nos devuelve la esperanza, porque es donde dice, de acuerdo al Salmo ujú, 105, dice, alégrese el corazón de los que buscan a Dios. Si el hombre puede olvidar o rechazar a Dios, Dios no cesa de llamar a todo hombre a buscarle para que viva y encuentre la dicha. Pero esta búsqueda exige del hombre todo el esfuerzo de su inteligencia, la rectitud de sí, su voluntad, un corazón recto ujú, y también el testimonio de otros que le enseñan a buscar a Dios. El asunto es sí, que cuando estamos mucho con Dios, no sabemos lo que es no estar con Dios. Y entonces, a veces Dios permite que sepamos lo que es no estar con Dios para que nos acordemos de lo bonito que es estar con Dios. No es que Él nos aleja, jamás nos quiere alejar, pero a veces la única forma de saber lo bonito y lo importante de estar con Dios es estar sin Dios. Francisco, ahora que dices eso, ¿me escuchas? Sí, te escuchamos. Ahora que dices eso, me he acordado de la parábola del hijo pródigo. Claro, Que el hijo pródigo le dice que era el menor, ¿no? era el Le dice menor. al papá, le dice al papá, papá, dame mi herencia que me voy. ¿Y el papá qué hace? No le dice, no, te vas a quedar aquí porque tú eres mi hijo y no te puedes ir y te amarro a la pata de la cama. No, el papá lo deja ir, le da su herencia y lo deja ir con dolor en el corazón. Yo me imagino cómo será el dolor de Dios cada vez que nosotros tomamos esa actitud de me voy. Debe ser una cosa muy terrible, Claro, y el papá porque, estaba ahí porque esperando a que como, regresara. exacto, y Dios sabe lo que va a pasar.
el padre del hijo pródigo, como es una parábola, no sabía dónde estaba el hijo. Pero Dios, cuando nosotros nos vamos, sabe dónde estamos, sabe en qué estamos, sabe el trabajo que estamos pasando, sabe lo que estamos sufriendo, y como padre lo sufre él. Claro, claro que lo sufre. Inclusive, ve lo interesante que es de lo que estábamos hablando. Bueno, parece que Maylin se le desconectó, pero bueno, esa parábola es muy especial porque ahí está el hijo que se aleja y regresa, pero está también el hijo que nunca se aleja. Y ese hijo se perdió estando a la par de Dios, porque nunca supo lo que era estar sin Dios. El hijo Ujú. mayor, cuando el hijo otro regresa y lo reciben también, se molesta. Y ese estaba ahí a la par del padre. Nunca supo lo que era estar sin el padre, siempre estuvo ahí, pero lo sintió Pero, como tan pero normal, estaba, tan natural que se perdió ahí. pero estaba y no estaba, Estaba y no estaba, exacto. porque en su corazón cuando regresó el hermano sintió envidia. Claro, En su corazón, cuando regresó el hermano, se enojó con el padre. Le dice, padre, a mí nunca me has matado un cabrito y ha venido este que derrochó tu dinero y lo recibes con una fiesta. Y a mí nunca me hiciste una fiesta. Entonces, pasa así también. A de veces hecho, esa estamos parábola, muy cerca, estamos muy claro, cerca de la iglesia, vamos a todos los rosarios, no nos perdemos una misa, pero en nuestro corazón, ¿estamos cerca o no estamos cerca? exacto. A veces creemos que porque vamos a misa, a mí me hace gracia porque el padre Manuel dice eso. El padre Manuel dice eso. A veces vamos a misa, rezamos el rosario, vamos a la hora santa, vamos aquí, y con solo eso decimos, ah, me salvé, ya estoy Mm. salvado. Y no, o sea, eso no significa que nos hayamos salvado. A veces podemos perdernos estando ahí mismo, estando ahí mismo. Pero bueno, ¿alguna consulta o duda más? Si no, para seguir con los siguientes. Yo sí me quisiera referir un poco a la alabanza, porque veo que en el último, creo que el 30, Ajá, se correcto. refiere mucho a la alabanza. Y hay veces nosotros hemos satanizado la alabanza a Dios, en el sentido de que como hubo esta iglesia pentecostal, esta iglesia que se fundamentaban en alabanzas al Señor. Y a veces no queremos como abrir nuestro labio, levantar nuestras manos, expresar eso que estamos viviendo en el interior, de ese encontrarse unidos en Dios en un abrazo interior que refleja una grande alegría, y esa alegría de en nuestro ser la expresa externamente en alabanzas, alabanzas corporales, alabanzas verbales, alabanzas hasta en el don del llanto. Entonces aquí él hace, en el catecismo hace mucho hincapié en el papel que juega la alabanza en esa relación íntima con el Señor. De hecho, les cuento yo Y una, yo una, soy testigo de eso. Yo estuve en un ministerio de alabanzas y realmente cuando tú te dejas guiar por el Espíritu Santo, sin entrar en el fanatismo superficial e hipócrita, sino una alabanza genuina que nazca del corazón, hace vivenciar, hace vibrar una reunión de cualquier grupo. Entonces nos hemos olvidado de la alabanza y vivimos una eterna quejanza. Y aquí en los últimos, lo último que leíste también se habla mucho, pues menciona eso de la alabanza. es cierto. En la De iglesia, y hecho, a veces me quedo a las personas porque yo estoy en la misa, estoy contenta y yo quisiera levantar mis manos y me gusta cantar aunque no tengo buena voz. Y como le decía Monseñor Ulloa, cuando él está dando misa, dice que él ve el poco de gente con cara de amargura, con cara de tristeza,
con una cara que no se expresa lo que tú estás viviendo en ese momento, Sí, porque es que tenemos como un pudor humano que no quiere, yo no quiero que me vean aplaudir, no quiero que me vean levantar la mano, pero hay que darle rienda suelta al Espíritu Santo en nuestro lenguaje corporal comedido y no exagerado y no hipócrita, sino genuino. Y esa es una parte de estar cerquita con el Señor. bueno, vamos a ir avanzando. Dice, parte 2, las vías de acceso al conocimiento de Dios. Numeral 31 dice, creado a imagen de Dios, llamado a conocer y a amar a Dios, el hombre que busca a Dios descubre ciertas vías para acceder al conocimiento de Dios. Se las llama también pruebas de la existencia de Dios, y no en el sentido de las pruebas propias de las ciencias naturales, sino en el sentido de argumentos convergentes y convincentes que permiten llegar a verdaderas certezas. Estas vías para acercarse a Dios tienen como punto de partida la creación, el mundo material y la persona humana. Numeral 32 dice, el mundo, a partir del movimiento y del devenir de la contingencia, del orden y de la belleza del mundo, se puede conocer a Dios como origen y fin del universo. San Pablo afirma, refiriéndose a los paganos, lo que de Dios se puede conocer está en ellos manifiesto. Dios se lo manifestó, porque lo invisible de Dios desde la creación del mundo se deja ver a la inteligencia a través de sus obras, su poder eterno y su divinidad. Y bueno, todo eso está en la Carta de los Romanos, en los Hechos de los Apóstoles y en el libro de la Sabiduría. Y San Agustín dice, interroga a la belleza de la tierra, interroga a la belleza del mar, interroga a la belleza del aire que se dilata y se difunde, interroga a la belleza del cielo, interroga a todas las realidades, todas te responde, ve, nosotras somos bellas, su belleza es su proclamación, estas bellezas sujetas a cambio, ¿quién las ha hecho sino la suma belleza? No sujeta a cambio, no sujeta a cambio. Y aquí viene lo mismo. De hecho, este San Agustín es otro que en algún momento hay que tratar de leerse porque es increíble todas las toda la sabiduría y toda la inteligencia de Dios que va descubriendo. San Ok, Agustín es el que dice que tarde te amé, que tarde te conocí, belleza siempre antigua y siempre nueva. ese mismo, ese mismo. Numeral Que se la 33. pasó, se la pasó buscando a Dios por todos lados, se metía en una cosa, se metía en otra, se metía en una cosa, se metía en otra, y la mamá correteándolo Ese mismo. Esa es la hasta prueba que de lo que nos encontró. decía Maylin ahora al principio, que a veces andamos más perdidos, más perdidos, más perdidos y cuesta encontrarlo. Pero no es que nos cuesta, no es que él no se deja encontrar, es que nosotros nos bloqueamos y lo buscamos donde no está. Bueno, numeral 33. El hombre, con su apertura a la verdad y a la belleza, con su sentido del bien moral, con su libertad y la voz de su conciencia, con su aspiración al infinito y a la dicha, el hombre se interroga sobre la existencia de Dios. En todo esto se perciben signos de su alma espiritual, la semilla de eternidad que lleva en sí, al ser irreductible a la sola materia, su alma no puede tener origen más que en Dios. Eso es como, bueno, habría que revisar todo ese documento papal, pero para a profundizar más, pero es eso mismo, o sea, todo ese sentido del bien moral, de la libertad y demás, la voz de la conciencia de la que hablamos, es la voz de Dios llamándonos a la atención. Numeral 34. El mundo y el hombre atestiguan que no tienen en ellos mismos ni su primer principio ni su fin último.
sino que participan de aquel que es el ser en sí mismo, sin origen y sin fin. Así, por estas diversas vías, el hombre puede acceder al conocimiento de la existencia de una realidad que es la causa primera y el fin último de todo, y que todos llaman Dios. Esto es de Santo Tomás de Aquino. Numeral 35 dice, las facultades del hombre lo hacen capaz de conocer la existencia de un Dios personal, pero para que el hombre pueda entrar en la intimidad de él, ha querido revelarse al hombre y darle la gracia de poder acoger en la fe esa revelación. Sin embargo, las pruebas de la existencia de Dios pueden disponer a la fe y ayudar a ver que la fe no se opone a la razón humana. Ok, comentarios, consultas, alguien que tenga alguna consulta o algún comentario, o vamos avanzando. Sí, Francisco. En estos días, un famoso reggaetonero llamado Bad Bunny. Ajá, Bad Bunny fue. No, fue Bad Bunny. No, 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 no. Bad no, Bunny no. El boss. ¿Cómo es que se llama el boss? El que fue antes de Bad Bunny. No, Bad Bunny nada que ver. Bueno, ahorita no me acuerdo. En un concierto dijo que había decidido cambiar su vida, que algo le había tocado, que él siempre había estado buscando algo que lo llenara y siempre había encontrado vacío y vacío y vacío, y que Daddy Yankee, Daddy y que, Yankee. y que finalmente había decidido abandonar el espectáculo para dedicarse a propagar la buena noticia de Dios. Y eso pasa, y no tengo que ser Daddy Yankee. Todas las personas, mientras estemos en el mundo y no hagamos introspección de quién es realmente el dueño de mi ser, de mi alma, andamos por ahí dando tumbos, estrellándonos, equivocándonos, complicándonos, y inclusive cuando todo lo tenemos, sentimos ese vacío porque estamos llamados a ser hijos de Dios. Entonces, mientras no acogemos ese llamado de Dios, mientras no eh, desarrollamos nuestro espíritu, andamos como animalitos por ahí, pues Andamos vacíos, perdidos. exactamente perdidos. Así es. De hecho, aquí hay algo que a mí me llamó mucho la atención y es que el hombre tiene la facultad para poder conocer de la existencia de Dios. Sin embargo, para que el hombre pueda entrar en la intimidad con Dios, Dios es el que, como lo dice aquí, Él ha querido revelarse al hombre y darle la gracia para poder acoger en la fe esa revelación. O sea, es Dios el que le da esa gracia. ¿Qué es lo que sucede? Que Dios nos da esa gracia a todos, pero a veces, a pesar de que Dios nos está dando la gracia de que lo podamos conocer, seguimos como en el caso de la esposa de Lot, seguimos viendo atrás y al final nos convertimos en estatuas de sal. Pero bueno, Dios insiste y nos da esa gracia y nos da una oportunidad y nos da otra y nos muestra un camino y nos muestra otro. Y Él insiste e insiste. Y esa es una cosa que hay que agradecer mucho. Bueno, voy a seguir con los siguientes. Dice en el punto 3, el conocimiento de Dios según la Iglesia. Numeral 36. La Santa Madre Iglesia mantiene y enseña que Dios, principio y fin de todas las cosas, puede ser conocido con certeza mediante la luz natural de la razón humana a partir de las cosas creadas. Esto viene del Concilio Vaticano. Sin esta capacidad, el hombre no podría acoger la revelación de Dios,
el hombre tiene esta capacidad porque ha sido creado a imagen de Dios. Como lo decía la doctora al principio, fuimos creados a imagen de Dios y eso es lo que nos da esa capacidad de poder reconocer a Dios. Pero bueno, a veces la rechazamos. En el numeral 37, sin embargo, en las condiciones históricas en que se encuentra, el hombre experimenta muchas dificultades para conocer a Dios con la sola luz de su razón. A pesar de que la razón humana, sencillamente hablando, pueda verdaderamente por sus fuerzas y su luz naturales llegar a un conocimiento verdadero y cierto de un Dios personal que protege y gobierna el mundo por su providencia, así como de una ley natural puesta por el Creador en nuestras almas, sin embargo, hay muchos obstáculos que impiden a esta misma razón usar eficazmente y con fruto su poder natural, porque las verdades que se refieren a Dios y a los hombres sobrepasan absolutamente el orden de las cosas sensibles. Y cuando deben traducirse en actos y proyectarse en la vida, exigen que el hombre se entregue y renuncie a sí mismo. El espíritu humano, para adquirir semejantes verdades, padece dificultad por parte de los sentidos y de la imaginación, así como de los malos deseos nacidos del pecado original. De ahí procede que en semejantes materias los hombres se persuadan de que son falsas o al menos dudosas las cosas que no quisieran que fuesen verdaderas. Esto viene de la, esto que escribió Humani Generis el Papa Pío XII. En el punto La 38, encíclica. sí, en el numeral 38, dice, por esto el hombre necesita ser iluminado por la revelación de Dios, no solamente acerca de lo que supera su entendimiento, sino también sobre las verdades religiosas y morales que de suyo no son inaccesibles a la razón, a fin de que puedan ser, en el estado actual del género humano, conocidas de todos sin dificultad, con una certeza firme y sin mezcla de error. Ok, esto viene del Concilio y de Santo Tomás de Aquino. Bueno, de estos 3 puntos, hay algo que ¿cómo se llama? Me llama mucho a mí, que me llama mucho a mí la atención. Y es que el hombre tiene que entregarse. Si el hombre no se entrega, y ahí es donde viene la dificultad. Por eso, aunque Dios se revela, aunque Dios nos da la gracia de entender y de comprender algunas cosas, el hombre no quiere entregarse. Tiene miedo de entregarse. ¿Por qué? Porque tiene miedo de perder lo muy poquito que tiene sin entender lo mucho que va a recibir a cambio. Pero bueno, eso es un pensamiento que hay que ese pensamiento nos podría llevar semanas solo comentándolo. Ok. Numeral 39 dice, punto 4, ¿cómo hablar de Dios? Al defender la capacidad de la razón humana para conocer a Dios, la Iglesia expresa su confianza en la posibilidad de hablar de Dios a todos los hombres y con todos los hombres. Esta convicción, perdón, sí quisiera retomar algo del punto anterior. No sé si les ha pasado que hay momentos en donde hay gente que no es católica, que no pertenece a ninguna religión en específico. Sin embargo, tienen actitudes y tienen situaciones que son más santas que las de muchos católicos o que de la mayoría de los que somos católicos.
Y uno dice, pero ¿cómo es eso? Y eso es porque precisamente la gracia está en todos, Dios está en todos. Y a pesar de que nosotros a veces decimos que somos católicos y que lo reconocemos, nos damos cuenta de que hay gente fuera que ni siquiera practica una religión, pero que está más conectada con Dios que nosotros. Era solo como un comentario ahí que me vino. Bueno, retomo el 39. Al defender la capacidad de la razón humana para conocer a Dios, la Iglesia expresa su confianza en la posibilidad de hablar de Dios a todos los hombres y con todos los hombres. Volvemos a ese punto, con todos, no con los que son católicos, con todos, a todos y con todos. Esta convicción está en la base de su diálogo con las otras religiones, con la filosofía y las ciencias y también con los no creyentes y los ateos. Puesto que, numeral 40, puesto que nuestro conocimiento de Dios es limitado, nuestro lenguaje sobre Dios lo es también. No podemos nombrar a Dios sino a partir de las criaturas y según nuestro modo humano limitado de conocer y de pensar. 41. Todas las criaturas poseen una cierta semejanza con Dios, muy especialmente el hombre creado a imagen y semejanza de Dios. Las múltiples perfecciones de las criaturas, su verdad, su bondad, su belleza, reflejan por tanto la perfección infinita de Dios. Por ello, podemos nombrar a Dios a partir de las perfecciones de sus criaturas, pues de la grandeza y hermosura de las criaturas se llega por analogía a contemplar a su autor. Eso es del libro de la sabiduría. En el 42, Dios trasciende toda criatura. Es preciso, pues, purificar sin cesar nuestro lenguaje de todo lo que tiene delimitado, de expresión por medio de imágenes, de imperfecto, para no confundir al Dios que está por encima de todo hombre y de todo entendimiento, el invisible y fuera de todo alcance. Esto es de la liturgia bizantina, con nuestras representaciones humanas. O sea, dice que Dios está por encima de todo hombre y de todo entendimiento, el invisible y fuera de todo alcance, con nuestras representaciones humanas. Nuestras palabras humanas quedan siempre más acá del misterio de Dios. O sea, por más que nos vayamos a expresar, nunca vamos a poder con nuestras palabras expresar el conocimiento de Dios realmente. No, no vamos a lograrlo llegar hasta que ya estemos en la presencia de Dios. El numeral 43 dice, al hablar así de Dios, nuestro lenguaje se expresa ciertamente de modo humano, pero capta realmente a Dios mismo, sin poder, no obstante, expresarlo en su infinita simplicidad. Es preciso recordar, en efecto, que entre el creador y la criatura no se puede señalar una semejanza tal que la desemejanza entre ellos no sea mayor todavía. Esto es del Concilio de Letrán, bastante viejo esto. Y que nosotros no podemos captar de Dios lo que Él es, sino solamente lo que no es y cómo los otros seres se sitúan con relación a Él. Esto es de Santo Tomás de Aquino. Numeral 44, que ya comienza como un resumen. Dice, el hombre es por naturaleza y por vocación un ser religioso. Viniendo de Dios y yendo hacia Dios, el hombre no vive una vida plenamente humana, sino vive libremente su vínculo con Dios. 45. El hombre está hecho para vivir en comunión con Dios, en quien encuentra su dicha. Cuando yo me adhiera a ti con todo mi ser, no habrá ya para mí penas ni pruebas, y mi vida, toda llena de ti, será plena. San Agustín. 46. Cuando el hombre escucha el mensaje de las criaturas y la voz de su conciencia,
entonces puede alcanzar a certeza la existencia de Dios, causa y fin de todo. 47. La Iglesia enseña que el Dios único y verdadero, nuestro Creador y Señor, puede ser conocido con certeza por sus obras, gracias a la luz natural de la razón humana. Esto es del Concilio Vaticano I. 48. Nosotros podemos realmente nombrar a Dios partiendo de las múltiples perfecciones de las criaturas, semejanzas del Dios infinitamente perfecto, aunque nuestro lenguaje limitado no agote su misterio. Y el numeral 49 dice, sin el Creador la criatura se diluye. He aquí que He aquí por qué los creyentes saben que son impulsados por el amor de Cristo a llevar la luz del Dios vivo a los que no le conocen o le rechazan. Bueno, con esto terminamos esta sección. Comentarios, preguntas, dudas. Julio, ¿alguna duda? Doctor, ¿algún comentario? Doctora, tiene el micrófono apagado. Me Ya, gustó la frase esa que sin Dios el alma de la criatura se diluye. correcto. Y es importante porque realmente reconocer al Creador, al que nos hizo, y lo vuelve a repetir 2 veces más, a su imagen y semejanza, pone en nosotros la impronta del valor que tenemos a los ojos del Creador. Y a la luz de ese valor, nuestra alma, nuestra existencia se llena de contenido y enerva o hace más viva la fe de nuestro corazón. Y por lo tanto nos hace más ávido de estar en contacto con el Creador, de verlo en la creación, en el pájaro que canta, en la flor que tiene un aroma hermoso, colores. Por eso se habla mucho de una fe diluida, de una práctica religiosa diluida, porque contiene esta frase, porque sin Dios el alma nuestra se diluye, pero con Dios se enerva, se enciende Sí, para ver en toda la creación y con todo nuestro conocimiento intelectual, porque dice que razón y fe no se oponen, sino que se complementan estas realidades que al hombre le dio Dios la capacidad intelectual de poder hablar con él, de poder verle a él. Entonces, estos ingredientes tenemos que tenerlo presente y poderlo decir a otra persona, porque alguna vez alguien me dijo algo y yo quedé inquieto, quedó mi corazón. Pero como él me dice que él habla con Dios, yo no he podido hablar con Dios. Y comienza uno a investigar, a indagar y a creer, y Dios comienza a ponerte en tu camino situaciones en donde tú luego dices, oh, yo también he podido hablar con Dios. así es. Es Y en más, ese sentido somos como testimonio que podemos llevar a otros que no creen en Dios o no han visto a Dios a que lo vean, que crean en Él y que también sean capaces de verlo. Yo recuerdo cuando yo iba a una oficina de oración y me decía una de las que coordinaba allí cuando hacíamos adoración al Santísimo, me decía, Marisol, déjate hacer un mafá con Dios. Y yo no entendía eso. Hasta que un día en una hora santa yo me hice un mafá con Dios.
Pero si ella no me lo dice en estos términos tan castizos, tan normales, jamás, y yo sigo haciéndome un mafá con Dios, sobre todo en la Eucaristía, en la lectura de la palabra de Dios, porque me quedó esa inquietud, ella dejó esa impronta en mi corazón y ese deseo de yo hacerme un mafá con Dios, de yo tener ese encuentro personal con el Señor. Porque podemos darle mucha vuelta al tema, pero el tema nos tiene que llevar a desear, a tener un verdadero, como quien dice, que te tumbe del caballo, Sí, encuentro personal con Dios. sí, Porque esta infusión de estos elementos netamente espirituales se avivan dentro de ti y tu inteligencia comienza a comprenderlo, entonces comienzas a guiarlo, sí. Uno comienza a comprenderlo. De hecho, es más como a vivirlo. A veces siento a yo que vivirlo. es más como a vivirlo, como que se hace como algo más natural, porque cuando alguien te dice, y tú lo puedes explicar, y se queda uno que no Sí, sabe cómo explicarlo. ajá. Y en esto de la alabanza yo se lo digo porque yo era muy recatada y en mi época que tuve una doctora y que mira lo que está haciendo. Pero cuando yo tuve esa experiencia de una alabanza genuina, real con el Señor, lo que le puedo decir es que mi cuerpo perdió dimensión. Mi piel no era el límite de mi cuerpo. Yo tuve lo que llamábamos, señor Vázquez Pinto, un expanding espiritual y no quiero escandalizarlo, como que tú te elevas en esa levitación espiritual, no corporal, como consecuencia de esa adoración y esa alabanza verdadera y genuina al Señor. Y esos son momentos idóneos de encuentro con el Señor. Aunque Sí. vengan así por flashazos, tienes un encuentro con el Señor y ya cuando te encuentras con Él, ya, aquí estoy, Señor. Bueno, Ya no me me gustó, pertenezco, sí, ¿verdad? me gustó mucho esta lectura. La verdad que me gustó bastante. Julio, ¿algún comentario? Si no, por lo menos haznos así para ver que sí, sí has estado escuchando, ¿verdad? Sí, sí has estado escuchando. Bien, Julio. Bueno, este, si Dios lo permite, la próxima semana seguiríamos otra vez con otro grupito de, de, de numerales y seguiría el capítulo ese segundo que dice Dios al encuentro del hombre. Así que bueno, ha estado bonito el compartir ahora. Em, para no extendernos mucho, porque yo sé que están cansados y la verdad yo también. No sé, doctora, si nos hace una oración para finalizar. Está con Eso, el, eso está grabándose la sesión, ¿verdad? sí, está Porque es que grabando. me ha dado problemas. Hoy yo no sé cuántas veces he tenido que salir y entrar y me he perdido en varias partes No, del les decía domingo. que la verdad me ha gustado bastante, me ha gustado Bueno, a mí bastante, también, pero ha estado muy bonito. Pero sí, yo la estuve grabando. Ahora, perfecto. la voy a compartir igual, ahí en los grupos yo la vuelvo a compartir. Ok. La próxima semana, si Dios lo permite, seguiríamos ahí. Y ya que Sí. te volviste a meter, Maylin, regálanos la Ujú. oración de despedida. Ok. Esto, bueno, Del en nombre Padre, del del Hijo y Padre, del Espíritu Hijo, del Santo. Espíritu Amén. Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por este momento que hemos compartido para crecer en tu fe. Gracias te damos por los que estamos aquí. Gracias te damos por estas enseñanzas, por enviar ese Espíritu Santo para iluminarlos, para aclarar todas esas dudas que tenemos. Te agradezco también por cada uno de nosotros, por la salud
que nos brinda y por nuestras familias. Amén. 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 Señor Padre nuestro, que que estás en el cielo, santificado sea tu santificado sea nombre. tu nombre. Venga Venga a a nosotros tu reino. tu reino. Hágase, Señor, tu Hágase tu voluntad voluntad en en la la tierra tierra como en el como cielo. en el cielo. Danos hoy Danos nuestro hoy pan de nuestro cada pan de día. cada día. Perdona Perdona nuestras nuestras ofensas, ofensas, como como también como también nosotros también nosotros nosotros perdonamos a los perdonamos a que perdonamos los a que nos los nos que nos ofenden. 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 No No nos nos dejes dejes Caer en la caer caer en en la tentación tentación y tentación y y líbranos del líbranos líbranos mal. del del Amén. mal. mal. Amén. Amén. Bueno, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Le pedimos a Mamá Amén. María que interceda por nosotros ante Dios, ante nuestro Señor Jesucristo, su amado Hijo, para que esta semana que continúa nos bendiga y nos dé la oportunidad de vernos la próxima semana. Así que bueno, Dios me los bendiga mucho, les agradezco mucho y ahí les voy a estar compartiendo el link del YouTube Grabación. de la grabación apenas lo tenga. Que estén muy bien, un gusto verlos, Igual. Bendiciones, me saludos, que alegra mucho descansen. verlos. Gracias, chao. Chao.